Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Oh, Dios. Vamos a... Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, estamos transmitiendo perfectamente. Vamos a... hacer un poquito esto para atrás. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar que Facebook genere una audiencia para mí, en lo que nos conectamos bien, nos preparamos bien. Vamos a ver cuántos entran, que normalmente ya no estoy haciendo una publicación. Recordemos que normalmente los miércoles hacemos esta invitación. Hola Yola, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Qué bueno que te conectas. Vamos a iniciar porque el tema es bastante grande. Como les recuerdo, pues hemos venido platicando del libro del Código de la Emoción. Es un libro muy delgadito, pero pues la charla y la plática se pone rica. Hemos venido hablando precisamente de cómo manifestar que nuestros deseos, nuestras metas, nuestros sueños, y normalmente todo lo que deseamos, bueno o malo, siempre se manifiesta. Normalmente nos enfocamos en lo que no queremos y normalmente eso es lo que aparece en nuestra vida. Hemos venido platicando desde el principio que el ser humano tiende a enfocarse más en lo negativo que en lo positivo. En quejarse que en agradecer. Entonces, cuando nos dirigimos precisamente al lado negativo, estamos obstaculizando que nuestros deseos de nuestro corazón se manifiesten porque estamos poniendo resistencias emocionales. Y los deseos se bloquean, no se logran porque en nuestro subconsciente estamos trabajando algo que no nos deja avanzar. Para crear las cosas que deseamos, pues, se necesita hacer algo, ¿no? Hemos hablado que debemos desarrollar nuestro ser para poder hacer y luego llegar a tener. Todo necesita algo para llevarse a cabo. Por ejemplo, si queremos hacer fuego, pues necesitamos el combustible o los artefactos para poder hacerlo. Si queremos que una canción, pues necesitamos un autor. Para que se haga un libro, pues necesitamos el escritor. Muchísimas cosas y todo tiene que tener un creador, ¿no? Y ese creador normalmente hemos dicho que lo traemos de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Lo creamos en nuestra conciencia, pero algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, y el tema de hoy es el poder de la emoción, que es el secreto de la manifestación. Las emociones son sumamente importantes. Debemos de tenerlas muy en cuenta, debemos de saber reconocerlas. ¿Por qué? Porque esas emociones, hemos hablado de que desde que nacemos empezamos a tener sensaciones. Esas sensaciones van a nuestro cerebro, en nuestro cerebro se empiezan a dar esos procesos mentales. Cuando se dan esos procesos mentales empezamos a tener pensamientos que nos llevan a tener sentimientos, que nos llevan a tener emociones, y esas emociones nos llevan a actuar de diferentes maneras. Entonces, dependiendo de los objetivos que tengamos, de esas metas, de esos sueños, de esos deseos, pues es hacia donde debemos de encaminar esas emociones. Las emociones, como lo dijimos, son sumamente importantes y tienen una función específica en nuestra vida.
son un indicador que nos dice el camino que estamos tomando, ¿sí? Si obviamente nos sentimos bien, pues vamos por el camino bueno. Nos sentimos mal, obviamente tenemos que revisar y ver qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, qué estamos creando en nuestra vida para dirigirnos hacia el camino correcto. Hemos mencionado que, bueno, la divinidad, como le llames, el universo, la deidad, la fuente, lo que tú quieras decirle, nos traza un camino. Y normalmente nosotros ese camino debemos iniciarlo con nuestra espiritualidad, desarrollando nuestra divinidad, porque somos a semejanza de Él. Entonces, también somos seres divinos y podemos crear. Entonces, él o lo que sea, nos dio el poder de crear. Entonces, debemos de eliminar de nuestra vida todos los sentimientos, todos los pensamientos de limitaciones, de miedo, de duda. ¿Por qué? Porque se nos dio en abundancia, todo lo tenemos en abundancia. Lo que debemos de hacer es desarrollar esa espiritualidad, empezar a seguir el camino que se nos marca y llegar a alcanzar lo que queremos. Y una de las leyes de las que hablamos, la ley de la Asunción, nos hace entender que para alcanzar un logro debemos anticipar esa emoción, debemos sentirla. Ya hablamos que debemos de crear nuestra tercera dimensión, en el que ya nosotros ya lo conseguimos, en el que vamos como Marty McFly al futuro, y ese Marty viene y nos platica y nos dice, ya alcanzaste esto, ya tuviste esto, vives así, estás así. Entonces, darlo ya como un hecho y vivir esa emoción. Y ¿cómo podemos detectar si vamos en el camino correcto? Bueno, pues la intuición funciona como un termostato que nos permite detectar si estamos yendo. Obviamente se suena muy fácil decir, si me siento bien, es que estoy yendo en el camino correcto. Si me siento mal, tengo que revisar, tengo que hacer una revisión de hacia dónde voy, pero obviamente tengo que ser capaz de analizar esa situación y tomar en cuenta esos sentimientos, esas emociones que estoy teniendo para poder identificar si voy en el camino correcto. Entonces, también, aparte de ese termostato que es la intuición, debo de trabajar mi termostato emocional. Recordemos, las emociones son sumamente importantes, van a marcar ese camino. Hola Silvia, bienvenida. Cabellito, bienvenido. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando ya de varias leyes que vienen en este libro del Código de la Manifestación, que hemos venido siguiendo por varias semanas, porque dentro de las redes de mercadeo, que es donde me desenvuelvo, uno de los campos que desarrollamos es el desarrollo humano, y en el desarrollo, esto te invita a que trabajes tu ser. ¿Para qué? Para que, como marcamos deberíamos de marcar en todo momento de nuestra vida, es el hecho de alcanzar nuestros sueños, alcanzar nuestras metas. Y bueno, una de las metas como ser humano es llegar a alcanzar la felicidad y alcanzar la paz. Y para ello, obviamente, vamos a tener que analizar lo que está sucediendo en nuestra vida. Hola Ángeles, bienvenida. Silvia, Yola. Ok, Raquel, bienvenida. Analizar lo que está sucediendo en nuestra vida para que ese manejo de emociones que te menciono, que es sumamente importante y que debemos de conocer, va si lo analizamos, va a disminuir esos efectos que estoy teniendo en mi vida. O sea, hace rato mencionamos, si voy por el camino correcto, mi vida está enfocada a ser feliz, estar en paz, que es el estado más óptimo que debemos de alcanzar.
analizar lo que está sucediendo en nuestra vida y sobre todo el impacto que están teniendo esas emociones. Si estoy sintiendo pérdida, si estoy sintiendo dolor físico, si estoy sintiendo ese dolor emocional que me llega a veces a bloquear mi funcionamiento en mi vida. Entonces, poner atención a lo que está sucediendo en el mundo y, en cierta forma, la recomendación de Samsung es que dejemos de conectarnos tanto con lo material, dejar de sacar nuestro ego y desarrollar ese ser. Y ese ser que implica que de muchísimo tiempo te vengo diciendo que es muy importante que te conozcas, que cómo te hablas, qué valores tienes. Vamos a mencionar al final una escala de conciencia que implica todos esos valores que tenemos y en qué escala me encuentro como ser humano. Ahí analizo mis emociones porque es una escala que se basa precisamente en las emociones. Entonces, normalmente la recomendación del autor es encaminar nuestras emociones para crear todo eso que deseamos en nuestra vida, partiendo de qué, de tener buenos pensamientos que nos generen buenos sentimientos y que las emociones que manejemos sean la de valencia positiva. Hemos hablado ya también en otros live que existen emociones universales que están a la orden del día, son 7, y la de valencia más positiva pues es el estado de felicidad, es la positiva, y las otras van a depender de la ubicación que le des, ¿no? Como siempre, positivo o negativo. Entonces, nuestro pensamiento es tan importante porque es el lenguaje de nuestra mente, y las emociones son esa conexión del lenguaje de nuestra mente con nuestro cuerpo, que vamos a coordinar siempre mente, cuerpo, espíritu. Somos una totalidad. Entonces, si no manejamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de una forma congruente, obviamente pues en nuestra vida no va a haber orden, si vamos a encontrar un caos. Pero la recomendación del autor es que precisamente cheques esos pensamientos y crees lo que tú quieres en tu vida. Crees todas esas ideas, todos esos pensamientos, los llevemos a espacio-tiempo, los hagamos reales y lo hagamos de una forma que sea productiva para nosotros. Que esa inversión de energía que le ponemos nos lleve a alcanzar esa abundancia, el amor, la felicidad, la paz interior, que es el punto máximo. Cuando tú estás en paz interior, quiere decir que tu vida está en donde tú la quieres, donde tú la pones. Y para ello debemos de tener cuidado con lo que esos pensamientos le mandan a nuestro subconsciente para que salgan hacia el mundo, los hagan reales. Acuérdate que mencionamos que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, todo eso que empezamos a escuchar, todo eso que empezamos a sentir a través de nuestra madre, nos empieza a condicionar de la forma en que nos vamos a manifestar en nuestra vida. Muchas veces actuamos de formas que decimos, es que no sé por qué lo hago, pero son ya bagajes culturales o herencia que traemos grabada en su subconsciente y vamos manifestándola. Y normalmente, bueno, lo vamos a sacar en nuestras emociones, a las cuales debemos de reconocer, saber identificar, saber llamarlas por su nombre, para, en cierta forma, no entren descontroladamente en nuestro inconsciente y vengan a desorganizar nuestra vida o a gobernarla en el plano que no nos hace feliz, ya que el subconsciente recibe, no cuestiona, no juzga, no lo razona,
simple y sencillamente lo asimila y lo ejecuta en el mundo real. Entonces, el secreto es sentir, es identificar hacia qué lado nos lleva estas emociones y controlar ese subconsciente que es el que nos hace en cierta forma actuar y sentir, emocionarnos de diferentes formas. Estas emociones tienen un efecto químico en nuestro cuerpo. Entonces, empiezan a generar estados de felicidad, estados negativos que nos llevan en cierta forma, a tener enfermedades, nos empiezan a gobernar, a destruir en cierta forma los buenos o malos deseos que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrar en contacto con nuestro subconsciente? El autor maneja dos formas. Una, el sueño. Siempre te hemos recomendado en estos caminos del desarrollo humano, se nos pide que durante antes de irnos a dormir, chequemos qué información le estamos metiendo a nuestro cerebro, qué mensajes le estamos mandando. Muchas personas, por ejemplo, se van a dormir y no se van a dormir si no ven las noticias, ¿no? Entonces, ¿qué le estás metiendo a tu cerebro antes de dormirte? O programas de violencia, programas que van en el punto negativo. Entonces, si centramos la mente en aspectos negativos, obviamente eso durante la noche va a estar trabajando y va a hacer que al otro día tu frecuencia vibratoria sea encaminada hacia lo que estuviste viendo. Entonces, es muy importante centrarnos en aquello que deseamos conseguir y darlo por hecho. O sea, agradecer que ya está, como te dije, viene tu Marty McFly del futuro, te dice que ya lo conseguiste y dalo por hecho, vívelo, siéntelo. Así vas a preparar a tu cuerpo para que se ponga óptimo, para poder recibir todas esas señales que te lleguen al otro día, para que vayas alcanzando a esos sueños. Así que lo que cuenta es que antes de dormirte, por la noche, mandes aspectos positivos para que al otro día esos aspectos positivos estén trabajando en tu subconsciente, te lleven a hacer buenas manifestaciones y a estar atento a todas esas alternativas, a todos esos pasos que tienes que dar. Acuérdate, después de ser, tenemos que hacer y dar esos pasos correctos y estar atentos a esas oportunidades, a esas personas, a esas situaciones que se te van a presentar. Otra forma que menciona el autor es la oración. Pero la oración en el sentido de no estar solamente pidiendo, sino en agradecer que ya lo tienes. Acuérdate que tienes que dar por hecho que el trabajo ya se hizo, ya lo conseguiste, ya lo tienes, entonces agradecemos a esa divinidad, fuente, universo, que ya lo tienes. Entonces empiezas a vivir esa emoción de satisfacción de que ya alcanzaste tu propósito, tu deseo, tu sueño, y empiezas a agradecer. Te anticipas a que ya lo recibiste. Agradeces que se hizo visible en tu camino ese deseo. Y no te preocupas, o sea, tú no vas a determinar, como ya lo mencionamos en las otras leyes, cuándo, dónde, cómo. Tú ya agradeces que el hecho ya se dio. Quiero, hoy que estaba escuchando una plática de un programa que estoy tomando que se llama el procesamiento del éxito, el chico mencionaba
que para poder hacer un trabajo de esto, si te cuesta visualizarlo, si te cuesta tener esa certeza, crea tu propia película. Puedes hacer tu video, puedes hacer un collage en video de las cosas que quieres, tu casa, tu coche, el viaje, los aparatos eléctricos, la cantidad de dinero, etcétera, y lo acompañas con música, que es más poderoso cuando lo acompañas con música, sobre todo de 432 Hz, que son partes que estimulan esta energía en tu cerebro y te encamina a que el camino para alcanzar las cosas sea un poco más fácil, sea más óptimo, sea más positivo. Pero obviamente uno de los requisitos que hay que estar vigilando es esos estados de ánimo que tenemos, esas emociones, sobre todo las emociones que van a generar situaciones en nuestra vida que nos permitan alcanzar esos sueños. Si tenemos el estado de ánimo adecuado y utilizamos las técnicas correctas para imaginar, o como lo que te mencionaba hace rato de los collages, los videos y esto, puedes estar seguro de que te va a preparar para que las cosas se den en tu vida. Para alcanzar estados de tranquilidad, de felicidad, de paz, caer en el agradecimiento, y si tú empiezas a agradecer por lo que tienes, por lo que ya has alcanzado, te estás enfocando en un aspecto positivo. Obviamente no vas a tener oportunidad de empezar a irte hacia el lado negativo, porque estás agradeciendo, te estás sintiendo feliz, te estás sintiendo a gusto por los pasos que ya vas alcanzando. Vas a empezar a sentir amor por las cosas que haces, vas a empezar a sentir gratitud, vas a empezar a sentirte feliz, y obviamente pues no vas a tener tiempo para voltear hacia el otro lado. Entonces, esta emoción siempre debe de estar presente antes de que las cosas se manifiesten. Debemos de sentir, el sentir que ya lo tenemos. Ese es el secreto de esta manifestación, el poder de la emoción que nos da el sentir que ya lo tenemos. Normalmente todos somos energía. Nos formamos de átomos y células que comparten energías vibracionales, y todo el universo, nos conectamos con todo el universo porque estamos en constante vibración. Estos átomos son información, una información inteligente, organizada, que anda por todo el ambiente, y obviamente se conecta con aquellas energías, ¿sí?, que están vibrando en la misma frecuencia. Entonces, esta energía nos empieza a dar una escala de conciencia, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, y nos empieza a determinar nuestros estados emocionales en una escala que obviamente va parte de lo positivo, hacia lo negativo. Entonces, debemos de tener bien afinados esos patrones de vibración, desde las personas que entran en contacto con nosotros, los lugares que frecuentamos, la información que recibimos, las emociones que generamos, hasta lo que comemos. La carga de los alimentos también la debemos de tomar en cuenta, porque son las que también, a veces, los alimentos, algunos nos hacen sentir bien, nos hacen sentir mal. Entonces también debemos de estar checando qué vibraciones estamos permitiendo que nos rodeen. Debemos de ser selectivos. Y ahí, recuerden, empezamos a hacer una selección. Si la gente no vibra no me siento a gusto con esa persona, pues obviamente, por más que sea alguien
un familiar, pues, lo tenemos que mantener a raya. ¿Por qué? Porque es una vibración que no nos está haciendo crecer, que no nos está permitiendo desarrollarnos. Así que debemos desde que planteamos nuestros deseos hasta las personas que empezamos a permitir que estén en nuestro círculo, más ahorita, ¿no? Uno y medio de distancia, más buscar esa frecuencia que coordine con uno, que esté con nosotros. Entonces, cuando empezamos a controlar ese tipo de vibración y la empezamos a seleccionar, obviamente los deseos se van a manifestar porque van a llegar las personas adecuadas, las personas que están vibrando lo mismo que nosotros estamos vibrando. Entonces, el empezar a juntar, en uno de los libros dice que cuando tú empiezas a vibrar en una frecuencia y te conectas con las demás personas, empiezan a crear, se puede decir, un cerebro en conjunto, y todos participan porque todos están encaminados en la misma frecuencia y en el mismo objetivo. Y eso es, por ejemplo, cuando empiezas a crear círculos de trabajo, equipos de trabajo, hasta en tu familia empiezas a seleccionar a la mejor parte de la familia, ¿no? Y eso empieza a hacer que tu medio sea óptimo para que alcances tus deseos, porque estás vibrando adecuadamente. Entonces, te empiezas a conectar con esa emoción de alcanzar esos deseos. La emoción no es lo mismo que solo querer, necesitar, merecer. Eso no es suficiente. O sea, esa vibración que tienes debe ser alta para que atraigas aquello que estás deseando. Debes de igualar las vibraciones, pensar, vibrar, centrarte, enfocarte e intencionar de acuerdo a lo que deseas. Cuando ponemos ese foco en lo que deseamos, nuestro ser, nuestro hacer, para llegar a tener, empieza a crear una como burbuja que empieza a atraer a otras, y te digo, se crea ese cerebro mágico, cerebro único que nos atrae para poder alcanzarlo. Y obviamente empezamos a generar estados emocionales nuevos. Nuestra mente empieza a trabajar de diferente manera, empezamos a ver cosas diferentes, empezamos a prestarle atención a cosas que antes no lo hacíamos. Yo siempre te digo que mucha gente me dice, oye, ¿de cuál fumas para que te gusten estos temas? Bueno, depende del punto de vista. Hemos visto que el plano espiritual está muy relacionado con el leer, con el escuchar a personas de diferentes paradigmas, ideas, cosas así, pero que del cual vas retomando lo que para ti te va sirviendo. Y uno de los objetivos de aquí es desarrollar ese ser, desarrollar lo que eres, porque si tú desarrollas tu ser, te vuelves una persona atractiva y la gente va a querer, luego dice, yo quiero lo que está haciendo, es que se ve muy bien, y empiezas a volver una persona atractiva. Y cuando tú, como ser humano, estás en estos estados de felicidad, estás en estos estados de paz, puedes alcanzar, irradiar a las personas que están a tu alrededor, las personas que dependen de ti, por ejemplo, tus padres, tu esposo, tus hijos. Todos ellos están bien fundamentados porque tú estás en un estado de bienestar que les
les irradia, empiezas a sacar esa vibración que tienes y le empiezas a compartir. Entonces, recuerda que yo te he dicho siempre, trabaja en ti, no es que seas egoísta, ese trabajo en ti va a redituar en los demás, va a hacer que ese bienestar que tienes tú lo disfruten también los otros. Pero, ¿qué hacemos normalmente? Nos enfocamos en lo que no deseamos. Le vemos a las personas siempre el lado negativo, ¿sí? Es que me hiciste, en vez de que me hiciste esta cosa pero le puedes haber hecho 10 buenas, pero se enfoca en la mala y te la nota y te la toma en cuenta, ¿no? Entonces, no podemos andar con incongruencias en la vida, ¿sí? Debemos de, si estamos enfocados a desarrollar nuestro ser, debemos caer en la congruencia de pensar, decir, hacer, sentir, enfocado a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, no podemos pedir algo, como decirte, no podemos querer tener abundancia y estar pensando en que no la tengo. O sea, por eso dice, dalo por hecho. Si estás pidiendo algo, ya lo tengo. No puedo querer amor, pero tener miedo de que no me quieran. Quiero esto, pero está el otro. Entonces, algo que nos ha dicho el autor, acuérdate que al principio del libro les leí varios artículos de la Biblia, versículos de la Biblia que él fundamentaban lo que él decía, y dice, por ejemplo, no es lo que uno quiere, es lo que uno es. Y dice, el Señor nos concede los deseos de nuestro corazón. En Proverbios el Salmo 37. Y en Proverbios 27 dice, tal como es su pensamiento, es su corazón. Entonces, no es, acuérdate que yo te he platicado que yo leo la Biblia como un libro de negocio. Jesús fue el mejor vendedor de todos. Y, obvio, el mensaje espiritual que da Sansón en su libro, lo fundamenta en un versículo de la Biblia. Entonces, retomando de la vibración y las emociones, Esther Hicks y su esposo, en el libro Pide y se te concederá, ellos hablan de que para cambiar nuestra frecuencia vibratoria se necesita un tiempo. Entonces lo midieron. Y resulta que para cambiar nuestra frecuencia vibratoria solo necesitamos 20 segundos. Con esos 20 segundos, tú determinas si lo que va a separar de tu vida lo que quieres y lo que no quieres. Es algo insignificante, pero que marca nuestra vida de una forma tan determinante, porque te pregunto, ¿has escuchado a una persona quejarse? ¿Cuánto se tarda? Muchas veces se pasan todo el día quejándose. Entonces, imagínate lo que estás grabando, si permites eso. Entonces, esos 20 segundos vamos a tener que estar atentos a ese tipo de pensamientos que estamos teniendo. Yo desde cuando te estoy pidiendo que te sorprendas en el tipo de pensamientos a los que te estás encaminando. Entonces, si nos estamos quejando, obviamente pues sabemos hacia qué lado vamos. Si nos estamos checando y monitoreando ese tipo de pensamientos y nos detectamos y cambiamos, obviamente va a aparecer la ley de la congruencia, de la coherencia, perdón. Iguales se atraen, vas a empezar a atraer a aquellas personas que vibren en tu misma frecuencia. O sea que si tienes un nivel de vibración baja o eres de los, que te has dado cuenta de que te la pasas quejándote, obviamente debes de hacer algo, debes de cambiar. Cuando algo no está bien, acuérdate, utilizas tu intuición, el corazón mucho no se equivoca,
Si no nos hace sentir bien, obviamente el camino no es por ahí. Y hay que aprender a decir no y tomar el otro camino y cambiar. O sea, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a corregir todos esos, empezar a buscarle? Podemos darle orden a nuestro pensamiento. Las recomendaciones, por ejemplo, en las 7 leyes espirituales del éxito, que medites, que tengas, te des esa oportunidad de tener periodos de silencio en el que te escuches. Lee, escucha personas que tienen el conocimiento o que están enfocados en lo que tú quieres, que ya han alcanzado lo que tú quieres. Ve cómo lo hicieron y sígueles la pista. Trabaja en lo que tú quieres. Conéctate con la naturaleza. Muchísimas alternativas. Existen, ahorita tengo aquí, hola Ingrid, bienvenida. Sergio, bienvenido. Tengo de asistentes a grandes terapeutas que te pueden ayudar con diferentes terapias que te permiten empezar a desarrollar tu ser, empezar a ponerte en contacto con tu ser. Así que toma la alternativa, aquí están. Y en mi página, bueno, pues hemos publicado personas que se dedican en diferentes estados de la República a ayudarte a esto. Y es una gran alternativa del manejo de las emociones. Y para ello, vamos a platicarte ahorita, voy a platicarte ahorita sobre la escala evolutiva de la que te venía mencionando, y que se da dentro del mapa de las emociones del Dr. Hawkins. En su libro, El poder contra la fuerza, él explica y desarrolla un test de kinesiología donde mide vibraciones de cualquier cosa. Y él midió la vibración en el ser humano de las ideas y de las emociones. En ello establece una escala de emociones que describe niveles de conciencia, valores, maneja muchos valores, y los ordena en una escala evolutiva que va de 0 a 1000. Se da en esta tablita. A ver, espero que la alcancen a ver. Es muy fácil, la pueden encontrar en la googlean y les va a aparecer el mapa de la escala de la conciencia, donde maneja esta escala que va de 0 a 1000 y va determinando, según el test, la emoción dominante. El doctor Hawking descubre que la humanidad calibra básicamente en el nivel del coraje, que es el nivel del 200, que él considera que es la escala donde la especie humana no se destruye como especie, que podemos conservar nuestra humanidad. Así que es un punto que él considera crítico, porque de ahí marca la frontera entre lo que es positivo, lo que es negativo, o como le menciona aquí, niveles de verdad o niveles de falsedad. En ello, él va manejando que, bueno, más bien el mensaje que debemos examinar siempre nuestra vida en todos los aspectos, reconociendo qué causas nos están llevando a manejar ese tipo de emociones, desde el 1000, que hay personas que lo alcanzan, personas que caen en estados de iluminación, de conciencia divina, empieza a bajar a paz, a la trascendencia, alegría, sincronicidad, amor, compasión e intuición. La razón trasciende el emocionalismo, la aceptación, en la cual recuperas tu poder personal, la disposición o voluntad, compromiso con la participación, la neutralidad, no dualidad, flexibilidad. Llegamos al nivel límite, que es el coraje, donde se da la voluntad de probar lo nuevo, y de ahí empieza orgullo, ira, deseo, temor, sufrimiento, apatía, culpabilidad, vergüenza. ¿Y qué estados encontramos? Bueno, pues encontramos el ego, encontramos
los deseos frustrados, las adicciones, la falta de atención, la falta de anhelos, la ansiedad, el estrés, los miedos, la tristeza, la pérdida, la dependencia, la pobreza, la desesperanza, la preocupación por el pecado, la timidez, la intolerancia, o sea, todo este tipo de emociones que él considera que están dentro del rango de que debemos desarrollar los aspectos del 200 hacia arriba, que son los aspectos positivos, o los niveles de verdad, y dejar a un lado los niveles de falsedad que son del 200 para abajo, que son todas esas emociones negativas que te mencioné. Estos niveles que mencionamos, o los niveles de conciencia, normalmente están detrás de todas aquellas experiencias que vivimos. Entonces, debemos de tomar nuestra, ¿cómo se dice? Conciencia de nuestra conciencia para crear un mundo que vaya en dirección hacia lo que yo quiero, hacia alcanzar ese estado de felicidad, ese estado de plenitud, ese estado de paz, como le dice Shifu a Poe, Kung Fu Panda, ¿no? De que debe de tener paz interior. Así que si queremos elevar y mejorar nuestra vida, nuestra experiencia, lo que estamos viviendo, debemos elevar esos precisamente niveles de conciencia, desarrollar esos aspectos positivos y enfocarnos más en ellos. El lenguaje normalmente tiene más palabras hacia lo negativo que hacia lo positivo, pero debemos de empezar a reconocer esas emociones, debemos identificarlas con las palabras correctas, con las emociones correctas, con todo eso que nos permita identificarlas, reconocerlas, abrazarlas, y si estamos en el mayor cantidad de emociones negativas, bueno, pues tratar de corregirlas, que como te digo, hay muchísimas aquí alternativas que pueden ayudarte. Y si en cierta forma no te has escuchado decir, es que no sé cómo expresar lo que siento, no tengo esa habilidad para reconocer, entonces eso quiere decir, necesitas ayuda, solicítala. Te digo, hay muchísimos profesionales aquí que te pueden ayudar, y cuando te empiezas a reconocer y a identificar esas emociones, ya no te limitas, ya no te frenas, empiezas a avanzar hacia donde quieres ir y empiezas a alcanzar cuando identificas esas palabras correctas, empiezas a avanzar hacia lo que quieres, hacia la seguridad, hacia el amor, hacia la alegría, la abundancia, la felicidad y obviamente tu estado máximo, que es la paz. Así que si esto les hizo sentido, compártanlo. Vamos a ver los comentarios, que les digo que yo no sé por qué normalmente no los puedo ver. Ok, bueno, gracias a los que se conectaron. Sí, te digo, compártelo. A alguien le caerá el chip, a Arauz, pedirá auxilio a alguno de mis compañeros profesionales aquí que están en la medicina natural, con muchísimas herramientas para desarrollar tu ser. Y si no, bueno, buscar otro tipo de alternativas. En la red hay muchísima información. Te invito, por cierto, a que te suscribas a mi canal de YouTube, en el cual encontrarás todos los temas anteriores, muchísimo contenido de valor, que tienen como objetivo que seamos mejor de lo que fuimos el día de ayer. Así que, si te gustó, compártenlo. Nos vemos en el próximo live. Que Dios me lo bendiga. Gracias por escucharme y nos vemos. Bye.